Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Bien, pues en esta noche, como les decía, quiero compartir acerca del reino de Dios y verdaderamente es un tema muy profundo, un tema muy amplio, impresionante, como por uno lo quiera ver. Estuve estudiando un poquito acerca del reino. Hay muchas posturas en cuanto al reino de Dios. Quien lo habla en cuanto al reino de los cielos, es decir, el lugar donde Dios está. También ese reino prometido cuando el Señor Jesús esté aquí en la tierra gobernando. Insisto, hay diferentes posturas en cuanto al reino, pero yo lo que quiero enfocarme principalmente es en aquello que nosotros tenemos que hacer acerca de ese reino. Todo esto salió porque les decía que mientras preparaba el tema del Señor Jesucristo revelado en el libro de Eclesiastés, entre las cosas que pudimos ver ahí fue todo lo vano que resulta trabajar para este mundo, o afanarnos, mejor dicho, en el trabajo de este mundo, porque ciertamente no es malo trabajar. No es malo que tengamos actividades, pero sí el problema es cuando nos afanamos en ese trabajo y nos olvidamos de lo que es importante en cuanto a las cosas de Dios. Recordemos que en el caso del rey Salomón, él se afanó precisamente en las cosas terrenales y se olvidó de Dios. Y el Señor Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra. Recordemos que el rey Salomón decía, yo me acumulé o amontoné tesoros. Y el Señor Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. De ahí, de todo eso sacamos o llegamos al punto donde el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces me hacía yo esa pregunta, Señor, ¿qué es buscar el reino de Dios? Muchas veces se nos dice, se nos instruye a eso, a que busquemos el reino de Dios, pero no sabemos qué es el reino de Dios, no sabemos cómo buscarlo, no sabemos qué es cuando dice, o al menos yo no lo sabía, no lo había entendido a plenitud, cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿qué es eso, no? Entonces, estudiando una manera muy práctica de entender en cuanto al reino de Dios y su justicia, es buscar todo lo referente al reino de Dios y que yo puedo hacer de lo que se menciona ahí, ¿no? Cuando el Señor Jesús venga a reinar aquí en la tierra, en cierto sentido, lo que haga yo o deje de hacer no afecta en eso. El Señor Jesús va a venir a reinar, haga lo que yo haga o lo que cada uno de nosotros hagamos o lo que la gente alrededor del mundo haga, no importa. El Señor Jesús va a venir a reinar, pero hay cosas tocante al reino de Dios que sí puedo yo hacer y que principalmente pues el beneficiado soy yo. Insisto, no es que si yo dejo de hacer algo Dios se vea afectado, no, el que se ve afectado soy yo. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa que ahorita recordé, o el Señor me recordó que debía también mencionar. Me hicieron una observación la semana pasada y entonces me decía, fue mi esposa quien me hizo esta observación. Escuchó la enseñanza del día jueves, o del martes, si no me recuerdo, creo que fue del martes, hablando acerca de Eclesiastés. Y ya me había hecho este comentario antes, e insisto, es un paréntesis, una pausa, pero que vale la pena mencionar. Me decía que en algunas ocasiones yo comento, se nos enseña, nos enseñan, se nos ha enseñado, y entonces ella me decía que se podía prestar a que estaba yo hablando de la iglesia en la que me congrego, al decir se nos enseña, me refiero tal vez a mi pastor y que él es quien nos enseña eso, pero no, vale la pena aclarar que no me refiero a esta iglesia, a la iglesia local, ni a ninguna de las iglesias de las personas que aquí se conectan, porque sé que hay de diferentes iglesias. Cuando yo digo se nos enseña, hago alusión a la persona que estoy hablando y que obviamente yo lo veo en internet. No es que yo asista a la iglesia de esa persona o de alguna de las personas a los que me refiero, sino que es una forma en la que me refiero, se nos enseña, aunque no hablo de ninguna iglesia en particular. Vale la pena mencionar eso. Voy a tratar de tener cuidado y decir se enseña, y decir se enseña en internet o se enseña, para que no se pueda prestar a mal, ¿no? Pero quería aclararlo porque no me refiero a la iglesia local a la que asisto, ni a ninguna de las iglesias de las personas que aquí se conectan, sino más bien cuando digo se nos enseña, me refiero a la gente que habla en internet y que eso es lo que enseña, ¿no? Entonces, bueno, aclarado este punto, por si me escuchan decir se nos enseña, insisto, no me refiero a mi iglesia o a alguna iglesia aquí, sino a enseñanzas que hay pues por ahí abundan en internet, ¿sí? Bien, entonces retomando el tema, les decía que
lo que yo quiero enfocarme es a lo que yo puedo hacer o a lo que afecta directamente a mi vida en cuanto al reino de Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando encuentro algo en el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es buscar lo que yo tengo que hacer conforme a ese reino, y cuando dice y su justicia, pues es hacerlo, no solamente buscarlo, sino dice busca el reino de Dios y su justicia, es decir, busca lo que tienes que hacer y hazlo. Sería una manera muy práctica de entender lo que el Señor Jesús ahí dice. Recordemos que viene hablando de lo que no se debe hacer. No te hagas tesoros en el cielo. Ve la forma en que tú estás observando. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu ser estará lleno de luz. Y el Señor Jesús viene hablando de eso, ¿no? Tú cuando ayunes, tú cuando ores, todo lo que debemos hacer. Después dice, no te afanes por la comida, no te afanes por lo que vas a vestir. Dice, más bien busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Insisto, el Señor Jesús nos trata de decir, busca lo que sí debes de hacer y hazlo, ¿no? Ahora bien, pensando en esto, que ese pasaje está en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pues nosotros vamos a buscar el reino de Dios precisamente. Y el primer pasaje que vamos a considerar está también en Mateo. Si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 4. Es lo primero que vamos a ver en cuanto al reino. Antes se menciona en Mateo el reino, lo menciona Juan el Bautista, dice el reino de Dios, arrepentíos y creed, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, perdón, es lo que dice en este caso Juan el Bautista, pero me quiero enfocar más bien en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en Mateo capítulo 4, verso 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí encontramos esta frase del Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo menciono en corto, lo vamos a ver un poco más profundo en otra, aquí mismo en Mateo, en un pasaje que vamos a considerar un poquito más adelante, pero es bien importante este principio que tenemos, ya lo he comentado antes, del arrepentimiento. Siempre el evangelio nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Rechazar las obras que antes hacía, dejar de hacerlas y comenzar a hacer nuevas obras. En el hebreo la palabra arrepentimiento lo que da la idea es dar un giro e ir hacia otro lado. Si iba yo antes a la derecha en pos del pecado, ahora doy un giro y voy hacia la izquierda, ahora voy en pos de Jesucristo. Y la palabra que se utilizó en el griego en cuanto a arrepentimiento es un cambio de mente, es decir, cambiar mi forma de pensar. Lo que antes yo creía que era correcto, ahora me doy cuenta que no. Lo que antes yo hacía en el reino de las tinieblas, que es el reino contrario al reino de los cielos, pues me doy cuenta que no está bien hacer eso, y entonces cambio mi forma de pensar y ahora tengo los pensamientos que son los que pertenecen al reino de Dios, ¿no? Las cosas buenas, las cosas justas, las cosas correctas. Eso es lo que nos va a llevar al arrepentimiento, a dar una media vuelta y a cambiar mi forma de pensar. Ya no soy la misma persona que antes, poco a poco voy cambiando. También vale la pena mencionar que es un proceso el reino de Dios, más adelante lo vamos a ver, pero vale también mencionar ahorita que el reino de Dios se compara con la semilla de mostaza. Dice, la verdad es la semilla más pequeña, pero cuando da su fruto es la más grande de las hortalizas, si no mal recuerdo, dice así el Señor Jesucristo. Entonces, eso que enseña ahí, también debemos aplicarlo a nuestra vida. El reino de los cielos en nuestra vida comienza por cambios, por procesos muy pequeños, pero que nos llevan a lo más grande, que es un cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente la vida eterna a su lado. Entonces, tengamos paciencia. No estoy, como lo aclaro, también no estoy diciendo, no importa si pecas, pues total, te arrepientes. No estoy diciendo eso. Tenemos que procurar no pecar, pero también tengamos paciencia con esas áreas en nuestra vida que a veces cuesta mucho que se dobleguen, ¿no? Hay cosas que relativamente nos es fácil dejar, pero hay otras en las que batallamos y batallamos y batallamos, y es ahí donde debemos de buscar el reino de Dios, es decir, buscar en la palabra, en la Biblia, que es también ahorita algo que vamos a ver, la ayuda que podamos tener, ¿sí? Entonces, lo primero que menciona aquí el Señor Jesús en cuanto al reino, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, cambia tu manera de pensar, date media vuelta y ahora ve en pos de mí. Ya no vayas en pos del reino de las tinieblas, sino ahora sigue el reino de Dios. Más adelante, aquí mismo en este capítulo 4 de Mateo, vamos a ver lo que dice en el verso 23.
Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué significa evangelio? Son buenas noticias, predicando las buenas noticias del reino. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hay un arrepentimiento, y si hay un arrepentimiento, entonces por consecuencia nosotros pediremos perdón, y la buena noticia es que hay un perdón de esos pecados. Sería solamente algo triste si hubiera arrepentimiento pero no hubiera perdón de pecados. Imagínense que nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdónanos, pero no hay ese perdón. Pero bendito sea Dios que envió a su Hijo para que fuera Él quien por medio de Él pudiéramos obtener ese perdón de pecados. Ese es el evangelio del reino. Las buenas noticias del reino es que vino Dios mismo. El Señor Jesucristo sabemos que es Dios, y una de las formas en que se le conoce es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y vino Dios mismo a reconciliarnos con el Padre, Dios Hijo, a reconciliarnos con Dios el Padre, para que podamos, o mediante ese perdón de pecados, ser reconciliados. También ahorita lo vamos a ver, pero quiero ir pues dejando ciertas ideas ya, ¿no? Ya establecidas para que tengamos presente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, otra de las cosas que se menciona es el evangelio del reino, las buenas noticias. ¿Qué tengo yo que hacer en torno a esas buenas noticias? Pues aceptarlas, creerlas y ponerlas en práctica. Recuerden que también les he compartido que aunque en la Biblia no marca una diferencia entre la palabra creer y fe, pues recordemos que dice que el Señor Jesucristo vino, dice, para que todo aquel que en él, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros tenemos que entender que hay una diferencia en la aplicación entre creer y fe. Creer es tomar algo por verdad o algo por cierto. Por eso es que cuando dice para que todo aquel que en él cree, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Nosotros creemos que es el enviado de Dios quien puede perdonar nuestros pecados, y eso nos da vida eterna. Pero después interviene la fe, y la fe es vivir conforme a lo que creo. Es una manera en que debemos nosotros de marcar esa diferencia. Yo creo que el Señor Jesucristo es Dios, sí, pero debo de vivir conforme a lo que creo. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono que hay una diferencia? Porque en la carta que escribe Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe, es decir, ellos no viven conforme a lo que creen. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no viven conforme a ello. Ellos siguen siendo malos, siguen siendo malvados. Tú y yo debemos de marcar esa diferencia. Creemos, sí, pero debemos de tener fe, es decir, de vivir conforme a lo que creo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con ese evangelio del reino? Creerlo, sí, pero también vivir conforme a lo que creo, es decir, poner en práctica todo aquello que voy a ir aprendiendo. Y vamos a ver entonces, ya entrando en esta lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es algo impresionante, es algo muy profundo, yo nunca lo había entendido así, y todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Vamos a aprender qué es el reino de Dios y a poner en práctica aquello que así sea necesario hacer. Sí, entonces dice aquí en el verso 23 que les leí, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero vamos a ver parte de esas enseñanzas que daba el Señor Jesús, y lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 5 de Mateo, aquí mismo donde estamos. Hasta aquí todo lo que hemos visto está en Mateo. Después vamos a tener la dinámica que muchas veces tenemos visitando varios pasajes de la Biblia para tener fundamentos a lo que estamos estudiando, ¿sí? Dice en el capítulo 5, verso 1 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí vamos a comenzar a ver ese proceso de crecimiento del reino. Lo primero que dice el Señor Jesús lo primero que dice este pasaje, que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, es decir, a gente que ya había creído en él, que ya había comenzado el proceso. Me arrepiento y creo en el Señor Jesús. Recuerden que lo primero que vimos es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta gente ya se había arrepentido, ya había creído, y ahora iba a comenzar a aprender qué más tenía que hacer en torno al reino de Dios. Y entonces dice en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Aquí comenzamos ya a ver que se está mencionando el reino de los cielos, pero antes dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es esa pobreza espiritual? Es el reconocer que tenemos necesidad de Dios. Vean que no dice bienaventurados los pobres económicamente o materialmente, sino bienaventurados los pobres en espíritu, que reconocemos que tenemos una necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Y miren, vamos ahora sí a estar visitando, como les decía, algunos pasajes. Y si me acompañan, por favor, a Isaías 57. Vamos a ver qué es lo que menciona aquí en cuanto a al reconocernos nosotros mismos que somos pobres espirituales. Isaías 57, y voy a pedir que me acompañen. Voy a leer lo que dice el verso 15, Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nosotros reconocemos esa necesidad que tenemos de Dios, cuando nos reconocemos pobres en espíritu, vean lo que dice aquí, que el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que habita la altura y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú reconoces esa pobreza espiritual? Dios va a venir a habitar en ti, porque Él va a saber, Él va a identificar que tú le estás diciendo, te necesito, Señor, yo soy pobre espiritualmente. Si tú no vienes a mí, entonces mi vida está acabada, estoy en bancarrota espiritual, necesito que tú estés conmigo. Y Dios acude ante esa necesidad y dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es de lo primero que podemos encontrar en cuanto a la pobreza espiritual. ¿Qué es pobreza espiritual? Reconocer la necesidad que tengo de Dios. ¿Cuál es la bendición o la bienaventuranza? Recordemos que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Todo lo que pertenece a Dios. Si yo reconozco que en todo estoy necesitado, entonces todo lo que hay en el reino de Dios estará a mi alcance al reconocer yo mi necesidad espiritual. Contrario a esto, quiero poner bueno, vamos antes a Isaías 66.2 para después ver la contra de esto. Isaías 66.2 dice lo siguiente: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los ojos de Dios van a estar puestos sobre nosotros cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, es decir, la necesidad que tenemos de Dios. No que yo lo puedo, que yo soy alguien, que yo estudié, que yo me valgo por mí mismo. No, yo reconozco que todo lo que gira alrededor de mi vida tiene que depender de Dios. Señor, yo soy pobre, sin ti yo no puedo, no tengo nada en esta tierra, reconozco que eres tú quien me puede dar todo, y entonces los ojos de Dios estarán mirándonos cuando nosotros reconocemos esa pobreza espiritual. Caso contrario, lo que sucedió en Apocalipsis 3:17 con esta iglesia, más adelante lo vamos a estudiar, es decir, cuando estemos hablando acerca de Sardis, que estamos estudiando las iglesias en Apocalipsis, pero vean lo que dice aquí en Apocalipsis 3, verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense, eso es lo contrario. Los hermanos o los integrantes de la iglesia en la Odisea, perdón, no es Sardis, es en la Odisea, ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ¿cuál era realmente su estado? Lo que les dice Dios aquí mismo, el Señor Jesucristo, en el verso, a la mitad del verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que pasa cuando nosotros caemos en una arrogancia espiritual, cuando creemos que somos superior a alguien, que nosotros somos mejor que alguien. Lo que sucedió también con aquel hombre, el publicano, que le decía, mejor dicho, el fariseo que decía el publicano, yo no soy como este hombre, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Era arrogante espiritualmente hablando este hombre, y entonces dice el Señor Jesús, te aseguro que el otro, el publicano, dice, bajó justificado antes que este que se sentía
superior, ¿no? Que era arrogante espiritual. Entonces, tengamos cuidado de no caer en esa arrogancia espiritual, sino siempre, aunque vayamos adquiriendo conocimiento de la palabra, aunque tal vez comenzamos como una ovejita y después estuvimos sirviendo en algún lugar, hoy estamos al frente de algún ministerio y quizá Dios nos llama al pastorado o algún otro ministerio, siempre seamos pobres espirituales, es decir, siempre reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios desde el comienzo hasta el final de nuestras vidas. Siempre necesitaremos a Dios. Eso es lo primero que es tocante al reino, reconocer nuestra necesidad de Dios o nuestra pobreza espiritual, que es lo que menciona el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y el verso 3, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué clase de lloro o de lamento podría referirse aquí? Como cuando uno te das cuenta de esa pobreza espiritual y dices, Señor, yo te necesito a ti, y entonces sabes que no tienes a quién más acudir sino a Él, y entonces viene esa tristeza que produce el fallarle a Dios, ¿no? Cuando dices, sí, yo ya conozco, Señor, que tú eres lo que necesito, y aún así te fallo. Hay ese lloro dentro de nosotros, y dice aquí, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos la necesidad de Dios, entonces hay ese pesar en nuestro corazón de decir, Señor, ¿y qué hago? Sé que te necesito, sé que eres tú quien me puede salvar, y entonces se produce esa tristeza en nosotros que nos lleva a pedir perdón a Dios. No solo, como les decía, se trata de pedir perdón porque sí, sino estar convencidos de que necesito el perdón de Dios. Y vean lo que vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 7, para que tengamos una idea de qué se refiere el llorar o el lamentarse o el sentir esa tristeza. 2 de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Les voy a leer lo que dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, les dije que eran 2 de Corintios 7, versos 10 y 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La gente que se entristece conforme a la tristeza del mundo produce muerte en ellos, y algunas veces literal. Hay gente que se deprime tanto que llega a dejarse morir o incluso a suicidarse como tal, ¿no? Ya tomar una acción en contra de su vida. Pero dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que hay en nosotros cuando reconocemos nuestra pobreza, que en nosotros no hay nada, y decimos, Señor, perdóname por todo el tiempo que estuve lejos de ti, por todo el tiempo que creí que era autosuficiente. Y entonces esa tristeza en nuestra vida no es una tristeza de la que haya pesar. Por eso dice aquí que esa tristeza no hay de qué arrepentirse, es a lo que se refiere. Esa tristeza no tiene que caer en un pesar, decir, me arrepiento de haber estado triste. No, me arrepiento de haber cometido esos actos que me llevaron a sentir esa tristeza. Eso sí, arrepentirnos de esos actos. Y entonces dice que ese arrepentimiento produce salvación. ¿Por qué? Porque al arrepentirme, ¿qué es lo que voy a hacer como consecuencia? Pues voy a pedir perdón. Señor, perdóname por todo este mal que hice. Entonces es ese arrepentimiento, es ese lloro que va a haber en nuestra vida. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 73, por favor. Otro pasaje más que refuerza esto que estamos viendo, Salmo 73. Todo esto está en torno al reino de Dios. Todo eso tiene que ver con el reino de Dios y lo que yo tengo que hacer con el reino de Dios, ¿sí? Salmo 73, y les voy a leer lo que dice el verso 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es la conclusión a la que uno llega cuando hay ese pesar en nuestro corazón, decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí. Es decir, cuando nosotros llegamos a esa comprensión, decir, Señor, si no eres tú quien me salva, entonces pues no tengo a nadie más, y si solo te tengo a ti, obviamente eso me va a llevar a no desear nada más fuera de Dios. Él se vuelve nuestro todo, Él se vuelve el centro de nuestra vida cuando encontramos en Él la respuesta a ese vacío, a esa tristeza que hay en nuestra vida, que produce arrepentimiento y como consecuencia salvación. Pues enfocamos nuestra mirada a aquel que puede secar nuestras lágrimas, ¿sí? Y bueno, un pasaje que podemos también comparar o donde encontramos la respuesta de Dios a esa necesidad, a nuestro lamento, es lo que está en Lucas, profetizado en Isaías
Isaías 61, pero cumplido en Lucas. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía que está en Isaías, Lucas 4. Solamente le voy a dar lectura al cumplimiento, no a todo el pasaje que les mencioné. Dice Lucas capítulo 4, versos, estoy en Lucas 7, versos del 17 en adelante, pero voy a leer solamente lo que dice el verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo leyó el Señor Jesús, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Y entre las cosas que menciona aquí dice: a sanar a los quebrantados de corazón. Dice: y hoy se ha cumplido esa escritura aquí. Cuando tú crees en el Señor Jesús y escuchas sus palabras, esa escritura sigue vigente para tu vida. Él sigue trayendo esa sanidad a tu corazón quebrantado. Puede ser que por lo que en la vida te haya sucedido, pero también y principalmente por el pecado que quebranta nuestro corazón y produce esa tristeza en la que tenemos que recurrir a nuestro único Salvador, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso es otra acción que yo debo tomar en cuanto al reino: buscar únicamente a aquel quien puede ayudarme, que es el Señor Jesús, en cuanto al perdón de pecados, entendiendo, claro, que en nuestra necesidad podemos buscar a nuestros hermanos en la fe para que nos ayuden cuando haya alguna situación, pero específicamente estoy hablando en cuanto al pecado. Solo nuestro Señor Jesús puede sanar nuestro corazón quebrantado, ¿sí? Bien, otro de los aspectos que menciona aquí el Señor Jesús está en el verso 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto viene siendo una secuencia: reconozco mi necesidad, es decir, mi pobreza espiritual, como consecuencia de esa tristeza en mi corazón que me lleva a buscar a Dios, y después tiene que haber mansedumbre en mi vida, es decir, someterme a lo que Dios diga, porque puedo saber que necesito ayuda, y cuando se me ofrece de parte de Dios, entonces digo: no, pero es muy difícil, creo que mejor, no, eso está complicado. Tiene que haber mansedumbre para aceptar esa palabra. Y un ejemplo para esto de la mansedumbre lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo, aquí en Mateo 11, el verso 29, cuando él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Parafraseando un poquito, pues es más largo. Recordemos que dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Vamos a leerlo para que lo leamos tal cual es. Mateo 11. Y dice desde el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta última frase es clave en todo lo que estamos considerando, porque primero dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y después dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa mansedumbre y la humildad que el Señor Jesús tiene, también nosotros debemos de tenerla para aceptar la palabra de Dios. Y es bien interesante que termina diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me parece que el Señor Jesús intencionalmente hace alusión a un pasaje que está en Jeremías capítulo 6 verso 16, que también habla de ese descanso para vuestras almas. Y vamos a ver qué es lo que menciona aquí el profeta, o el Señor a través del profeta Jeremías. Y dice en Jeremías 6:16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el descanso? El preguntar por los caminos, por las sendas antiguas. Dice: cuál sea el buen camino, y anda por él. En otras palabras, cuando habla de esa mansedumbre, tú tienes que buscar ser manso, buscar cuáles son los caminos correctos, lo que Dios dice a través de su palabra, y anda por él, y así entonces hallaréis el descanso para tu alma. Es lo que menciona ahí en Jeremías, 6:16.
Vuelvo a leerlo para retomar el punto. Dice: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta gente dijo: no andaremos. Hay gente que lo que les decía, no hay esa mansedumbre para reconocer que lo que Dios nos está diciendo es por nuestro bien, como dice también en ese pasaje que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Es lo que menciona en ese pasaje. Ellos no querían comprobar esa buena voluntad de Dios, sino que de plano dijeron: no andaremos. No había esa mansedumbre para aceptar el consejo de Dios, para aceptar lo que Dios les estaba diciendo. Pero nosotros debemos de aprender del Señor Jesucristo, que Él fue manso y humilde de corazón, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendamos a someternos, como dice también en Primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarse? Es someterse voluntariamente. Sí, Señor, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. No es que sea fácil, cuesta, porque hay que luchar contra nuestra carne, que la carne se opone muchas veces a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros ya nos proponemos hacerlo, también como dice en ese pasaje, dice que os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Se los he compartido antes. Es cuando yo consciente y voluntariamente me dedico a Dios. Conscientemente, porque hay quien puede estar consciente de lo que va a hacer, pero no lo hace voluntariamente, va obligado. O hay personas que los llevan a algún lugar por su voluntad, pero no saben a dónde van, no están conscientes de lo que van a hacer, ¿no? En nuestro caso tenemos que estar conscientes y hacerlo voluntariamente. Eso es el culto racional, cuando nosotros sabemos lo que vamos a hacer y lo hacemos por voluntad. Entonces hay esa mansedumbre en nosotros. Sí, Señor, estoy consciente de lo que me pides y voluntariamente lo voy a hacer, aunque haya momentos en los que la carne se quiera ahí revelar, ¿no? Y entonces hay esa lucha entre lo que, como dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero la mansedumbre es aceptar las indicaciones de Dios y ponerlas en práctica en cuanto nos sea posible. Eso es en cuanto a la mansedumbre. Entonces nosotros tenemos que ser mansos y humildes para aceptar las cosas que de Dios vienen, ¿sí? Y después dice en el verso 6 de Mateo capítulo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entendiendo que la justicia de Dios, o buscar la justicia de Dios, es hacer lo que aprendo, entonces llega un momento en el que ya el siguiente paso ya es esa hambre por hacer lo correcto, por buscar la justicia de Dios y llevarla a la práctica. Y dice: bienaventurados ellos, porque serán saciados. Dios mismo, cuando uno está actuando conforme a su voluntad, pues sabemos que Él está siempre ayudando, apoyándonos, fortaleciéndonos. No así cuando nos alejamos de sus caminos, bueno, nos exponemos a que cualquier situación contraria nos pueda suceder. Pero siempre que uno está en la misma línea de la voluntad de Dios, está Él ahí ayudándonos, está Él saciando esa hambre y sed que tenemos por la justicia, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que buscar a satisfacer esa hambre y sed en nuestra vida de la justicia de Dios. Tenemos como pasaje en Lucas capítulo 1, para reforzar esta idea en cuanto a la justicia de Dios. Es una profecía que da Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y vamos a ver qué es lo que menciona aquí este hombre en Lucas capítulo 1, versos 74 y 75. Lo leo, dice lo siguiente. Les voy a leer un poquito antes, dice desde el verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esa es el hambre que nosotros debemos de tener, que librados de nuestros enemigos, ya el Señor Jesús ya nos libró. Es cierto que luchamos batallas día a día todavía, pero ese enemigo ha sido vencido, ya no estamos esclavizados a él, ya no somos esclavos más del diablo, pues el Señor Jesús nos ha rescatado de esa esclavitud. Él ya venció a nuestros enemigos. Ahora hay que servirle, como dice aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos
nuestros días. Debemos de tener esa hambre de andar en esa justicia todos nuestros días, y Él va a saciar esa hambre por medio de ¿qué? De su palabra, de lo que podamos ir encontrando en su palabra día a día. Entonces debemos de tener esa hambre. Y un pasaje más lo vamos a encontrar en el Salmo 119, un salmo preciosísimo. Todos los salmos y toda la Biblia es hermosa, pero este salmo tiene características muy hermosas. Salmo 119, y les voy a leer lo que dice a partir del verso 97. Espero que no se corte porque no sé cuánto tiempo nos queda. El que me salí se borró aquí el reloj, pero bueno. Dice el verso 97, fíjense cómo expresa el salmista. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que este hombre llegó a esa hambre y sed de esa justicia. Guardé tus mandamientos por esto, y fui más sabio porque guardé lo que tú decías, y tu palabra fue así, dice, y más dulce que la miel. Dice el verso 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ese es el entendimiento al que llegó el salmista al saciar esa hambre que tenía por la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pues hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿no? Y en este caso el salmista viene hablando de eso. Dice que todos, dice, porque tus testimonios son mi meditación, he guardado tus mandamientos, he guardado tu palabra, no me aparté de los juicios que tú me enseñaste. Eso es la justicia de Dios. Él tenía hambre y sed de esa justicia por cumplir las guías, las ordenanzas, los mandatos de Dios. Y cuando él llega a ese entendimiento, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel a mi boca. Así nosotros debemos de ser saciados de esa, o tener mejor hecho esa hambre y sed de justicia, y seremos saciados por la palabra de nuestro Dios. Así es que lo que alcanzamos a ver el día de hoy es que nosotros debemos de considerarnos pobres espiritualmente, es decir, la necesidad que tenemos de Dios. Lo segundo es que eso nos va a llevar a arrepentirnos de la vida en que andábamos, decir, Señor, de veras cuánto te necesitaba y qué mal estaba yo, perdóname, Señor. De ahí vamos a aprender la mansedumbre para poder decir, sí, Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer porque sé que es lo que me conviene. Y llega el momento en el que ya no es solamente por decir, bueno, pues es lo que tú quieres, sino además yo también lo anhelo, Señor. Yo deseo, tengo esa hambre y sed de conocer tu palabra para ponerla en práctica. Después viene la misericordia, el corazón limpio, pero pues nos va a llevar mucho tiempo considerar eso, entonces lo dejamos para la siguiente ocasión que nos conectemos, por favor. Pero veamos que el reino de Dios se refiere o se traduce en una acción de nuestra parte, al menos en esta parte del reino de Dios que estamos hablando, no del establecimiento del reino de Dios cuando el Señor Jesús venga a la tierra, o de las profecías que hablan acerca de ello, sino de lo que yo tengo que hacer conforme a lo que voy aprendiendo. Entonces, buscar el reino de Dios es reconocerme pobre espiritualmente, también reconocer la necesidad que tengo del perdón de Dios, del arrepentimiento y del perdón de Dios, ser manso ante su palabra y anhelarla, como dice aquí, con hambre y sed de justicia. Así es que, pues, mis amigos y hermanos, muchas gracias por haberse reconectado. Nos saludamos el jueves. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.